pido que compartan por favor en su celular. Lunes de encuentro con la palabra, de reflexión y participación. Pedimosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde como lo hace siempre, que sea nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro guía. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu, ven, fuerza de lo alto. Ven, divino amante de Dios. Ven, fuerza de lo alto. Ven a nuestras vidas. Ven a iluminarnos. Ven a guiarnos. Ven a llevarnos hasta el cielo, Espíritu Santo. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros. Guíanos, llévanos, acompáñanos. Alabado seas, Espíritu Santo. Glorificado seas. Exaltado seas. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestra vida. Bienvenido, dulce huésped del alma. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Glorificado seas, Espíritu Santo. Exaltado seas. Ven, Espíritu Santo. Ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida. Llénanos de tu presencia, de tu amor. Dirige nuestra vida. Dirige nuestro caminar. Ven, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo cordial, hermanos, para todos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ilumine, y qué bueno, hermanos, que ya después, mira, ya pasó una semana y estamos otra vez aquí, ¿verdad? Para compartir, reflexionar lo que la palabra como tal nos invita hoy a vivir. El tema para esta tarde, ¿verdad? Es llamados a ser constructores de paz. Llamados a ser constructores de paz, ¿verdad? Vamos a saludar a ver quiénes están conectados. Luz Herrera, bendecida tarde. José Ramírez, saludos, Padre Freddy, Dios lo bendiga, igual para ti, José. Bendecida tarde, Sabina Consuelo Castañeda Hernández. María Guadalupe Herrera López, bendito sea, Señor, bendito sea el Señor que nos reúne, que nos convoca, ¿verdad? Entonces, el tema es llamados a ser constructores de paz. Cuando reflexionaba este tema, recordaba una escena que vi entre dos personas que protestaban, la una y la otra, por la muerte de un ser querido, y le exigía al gobierno una respuesta favorable que
respondiera a por lo menos saber quiénes habían sido los victimarios de aquellas personas que habían sufrido la muerte, en su caso de hijos, de madres. Uno va madurando, hermanos, en la vida como sacerdote, y para mí, por ejemplo, ya ver escenas así fuertes de confrontación, de violencia, son tan difíciles para mí poderlas aceptar o poder de incluso mantener la mirada en eso, porque sí causa tristeza y causa dolor, y causa tristeza y causa dolor porque vemos que la confrontación viene precisamente del dolor, ¿verdad? Del sufrimiento. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1948, si mal no recuerdo, como fruto de la necesidad de construir relaciones fraternas, relaciones de paz, que nunca más existiera la violencia, la muerte, que las manos de los gobernantes no se tiñeran de sangre, no se tiñeran de dolor. Veo también el país, veo tantos asesinatos, tanto dolor. Me causa mucho dolor y mucha tristeza, hermanos, entrar al Face y ver tantos jóvenes desaparecidos y mamás buscándolo. Personalmente a mí me causa mucha tristeza y mucho dolor, impotencia, sobre todo de saber que ese ser querido estaba vivo ahora y en 2, 3 horas desaparece para no volverlo a ver por años, por meses o incluso en la vida. La violencia engendra violencia, y demasiada violencia es una cadena interminable. La violencia no puede ser la herramienta para terminar con hechos violentos. ¿Por qué nace la violencia, el terrorismo? La mayoría de las veces el terrorismo nace por necesidades fundamentales que no han sido suplidas: el hambre, la vivienda o injusticias a lo largo de la vida. Estoy tocando un tema personalmente para mí que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con el dolor profundo, y tocarlo, si por sí el dolor es delicado, estos dolores profundos son todavía
más delicados y más profundos. Ante el dolor nosotros no podemos pasar desapercibidos, ni podemos pasar indiferentes. El dolor siempre debe hacernos parar y debe hacernos cambiar la ruta. Mi oración todos estos días, no he terminado de decírselo al Señor, es el fin de esta pandemia, es el fin de tanto dolor, de tanto sufrimiento en tantas personas, en tantas familias. Todo es posible para el que cree. Vamos a leer. Discúlpeme que toque este tema así. Pero creo que tenemos que escuchar la palabra de Dios que nos convoca. Voy a tomar el capítulo 5, versículos 20 hasta el capítulo 6. Todo lo voy a leer, lo voy a proclamar. Pero yo digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo, a los antepasados no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue el juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último censo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro, sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pide da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué os recompensa vas a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues sois perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Vosotros pues. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Son muchas las parábolas, ¿no? O las enseñanzas que aparecen en este texto, y por eso es un poco extenso, ¿verdad? Vámonos a ir así como por partes. La primera es cómo debemos actuar ante la justicia, ante el hermano que se ha equivocado, que ha hecho las cosas mal, ¿verdad? El ejemplo es sencillo. Yo siempre digo que Jesús se adelantó a las leyes o el fundamento, por ejemplo, de los ministerios públicos o de los jueces o de inspectores, que como se llaman en algunos otros lugares. Tiene que ver con esta primera parte del Evangelio, porque el Evangelio habla de que si tu hermano se equivocó, esto, aquello, y si te llevan con el juez, arréglate por él en el camino antes de llegar allá. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la justicia cuando esto llega, cuando llegamos con el juez? La justicia lo primero que quiere hacer es que nosotros, entre nosotros, podamos dialogar y podamos ponernos de acuerdo. Que lo último que se tenga que hacer es que actuemos nosotros, que actúe el juez o quien tenga que ejercer en determinado momento la disciplina o la autoridad como tal, ¿verdad? Nosotros debemos ser los últimos en esto, quien ejerce la autoridad, ¿verdad? Y esto es un principio de justicia en todos los casos, en todos los momentos, ¿verdad? Lo que menos deseamos muchas veces, por ejemplo, ante un conflicto o ante una situación, es tener que aplicar la justicia. Lo que más se desea y el principio más importante ante la vida y ante las situaciones de la vida es el común acuerdo, es el diálogo. Ya el Papa San Juan XXIII decía, cuando escuchaba, que le decía, no, santidad, usted tiene que condenar a los países que están así, que están de esta manera y esto otro. Usted tiene que señalar y demás. Él nomás escuchaba, porque él le tocó el tiempo de la Guerra Fría. Y ahorita que releía el texto, ¿no? Vienen a mis oídos y a mi corazón las palabras de San Juan 23. No más condenas, no más señalamientos. El nuevo nombre de la paz es el diálogo. El diálogo es el nuevo nombre de la paz. Qué importante es esto. Y qué importante, hermanos, es que nos convenzamos de esto. Porque a veces puede ser que tú tengas la razón. A veces puede ser que sí es cierto lo que tú dices, que es fruto de lo que hay dentro de tus sentimientos, dentro de tus emociones, dentro de todo esto. Y es verdad. Pero ello no te debe llevar a ti a ejercer la violencia u otro tipo de situaciones. Enojos, odios, iras, para expresar lo que hay dentro de tu interior. El diálogo, y el diálogo como esa parte donde hay un emisor, un receptor, donde tenemos que aprender a escucharnos, debe llevarnos a una conclusión, debe llevarnos a un compromiso de unos y de otros.
pero un compromiso de las dos partes, no de una sola parte. Porque a veces logramos los acuerdos, pero en los diálogos, en los compromisos, la mayoría de las veces una sola parte es la que cumple. Y ese es el fracaso de muchos matrimonios, que dejamos a una sola de las partes y se nos olvida, por ejemplo, en una relación, el compromiso del uno por el otro, ¿verdad? Luego nos habla del adulterio y de cómo el adulterio en determinado momento se comete incluso cuando miramos a una mujer o la mujer mira al hombre también de una manera impura y lo concibe en su corazón y en su mente y lo habla y esto, aquello. Ya con el solo hecho de mirarla, pero cuando habla de mirarla es concebirla y querer hacer las cosas. Dice, ya se comete adulterio, ¿verdad? Por eso si tu ojo derecho es motivo de pecado, sácate tu ojo. Más vale entrar, ¿verdad?, sin un órgano que se pierda todo el cuerpo. El que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pero él les dice, pero Jesús les dice, pero todo aquel que repudia a su mujer, excepto en el caso de la fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Cuando habla de la fornicación, habla de las relaciones antes de el matrimonio. Y si la repudia porque, bueno, ese es otro, aquí estamos en otro tema para tratar en alguna de las pláticas, que es sobre lo que es la fornicación y el adulterio en la actualidad. Que tiene que ver con el matrimonio, con el sacramento del matrimonio. Fíjese que hoy como nunca yo veo a los jóvenes distantes del sacramento del matrimonio, ciertamente porque los esposos actuales, algunos, no han dado el mejor de los testimonios, como tampoco lo hemos dado nosotros los sacerdotes. Por eso tampoco, pues hay pocos que quieran en determinado momento caminar en esta vida. Pero esto no impide hablar de la claridad sobre el sacramento mismo, sobre lo que implica como tal, esta misma vida matrimonial en cuanto al esfuerzo del uno y por el otro. La mayoría de las parejas que en la actualidad llegan al matrimonio, llegan conociéndose en su vida íntima porque llevan una vida sexual mucho antes de casarse. Y esto hace que a temprana edad en la vida matrimonial se pierda la pasión del uno por el otro, y eso haga que el amor en determinado momento disminuya. No porque la pasión no se acabe, sí tiene sus momentos donde se va a tener un momento en la vida y va a quedar lo fundamental, que es ¿cómo se dice?, la hermandad, el compañero, la compañera de vida. Pero por eso es importante en determinado momento que se respeten los espacios y los momentos propios para la vida matrimonial, para que esa vida tenga sentido y para que sea verdaderamente un esfuerzo y una lucha del uno por el otro. Pero esto también tiene que ver con el dolor. Esto también tiene que ver con el sufrimiento, porque muchas de estas situaciones de fornicación, muchas de estas situaciones también de adulterio, hacen que el matrimonio se divida. Vienen las famosas separaciones de hijos, esto, aquello, y viene entonces una escalonada de sufrimientos en los hijos separados, en los hijos de padres separados, con vacíos, con necesidades, con desconfianzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esto también es causa muchas veces de los dolores y de los sufrimientos de las personas, ¿verdad?
Jesús en este evangelio nos invita a vivir estos mandamientos, ¿verdad? Dice, porque el que los viva de esta manera, ¿verdad? Va a encontrar el reino de los cielos. Ahora, no necesitamos, y esto es muy importante también, no necesitamos jurar en vano para que este sea el principio de autoridad por medio del cual las personas crean en nosotros. Cuando su sí es sí y cuando es no es no. Qué importante es el valor de la palabra. Qué importante, hermanos, es que tú y yo seamos hombres y mujeres de palabra. Porque cuando usted y yo somos hombres y mujeres de palabra, la confianza se convierte en una virtud que está dentro de ti y dentro de mí. Qué difícil es. Qué difícil es cuando se pierde la confianza en una persona. Volver a recuperarla es bastante difícil. Más si la persona de la que estamos hablando no es ni veraz y además de eso, su sí no es un sí, su no es un sí y su sí es un no. ¿Verdad? Esto trae como trasfondo el que no se pueda creer. Y qué difícil, qué triste, qué doloroso es no poder creer en las personas, porque sabemos de qué están hechas y qué podemos esperar de ellas. Por último, nos coloca el ejemplo Jesús, no el ejemplo, sino corrige la ley del talión, la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Al que te bofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. El que te obligue a andar una milla, vete con el 2, ¿verdad? A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda, ¿verdad? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol a los buenos y a los malos, y hace llover a justos sobre injustos. Pero si amas a los que aman, ¿qué de bueno alcanzáis? ¿Verdad? Si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y en qué consiste la perfección? La perfección, desde mi punto de vista y desde este texto evangélico, es aprender a descubrir que nuestros hermanos se equivocan, que hay hermanos que no solo se equivocan, sino que son expertos en hacer el mal, ¿verdad? Son expertos en dañar, en lastimar, en herir. Indira Mahatma Gandhi este gran libertador de la India, a través de la filosofía de la paz y la no violencia, dice que cuando él empezó a ver el cristianismo, ¿verdad? Él descubrió que Jesucristo no está todavía en la humanidad mientras exista la violencia. La violencia. Qué palabra tan triste, tan dolorosa, tan llena de sufrimiento. La violencia, como les digo, engendra violencia. Nunca
la violencia puede ser la solución ante una situación de violencia. La violencia, como les decía al inicio, es una cadena que continúa, que lastima, que daña por generaciones. Es una cadena de sufrimientos, de dolores, que no tienen fin. En muchos lugares este tipo de situaciones han dañado la vida de la sociedad, la vida de familias, la vida de comunidades. Este tipo de situaciones han generado terroristas. Los terroristas o el terrorismo obedece a situaciones profundas, no suplidas en la infancia, en la adolescencia de las personas. Y muchas veces esta situación inconsciente se desarrolla en las personas, generando más dolor, más del que ha causado en los orígenes. Por eso Jesús hoy habla en este texto del Evangelio sobre devolver el bien por el mal, hacer el bien, ¿verdad? Hacer el bien ante las situaciones de desamor, de odio, de rencor. Es bastante difícil aplicar la cordialidad en momentos en que las personas han creado conflictos, odio y resentimientos. Pero cuando Jesús dice, ¿verdad?, que venzamos el mal a fuerza de bien, que si nos dan en una mejilla pongamos la otra, es cortar, es romper esa cadena de violencia, es romper esa cadena de sufrimiento con la bondad, con las buenas actitudes. No es abrazar, no es besar a la persona, ¿verdad?, que ha sido violencia contigo, pero sí es sembrar paz con actitudes positivas, aunque la persona haya hecho daño a nuestras vidas. Y esta es ciertamente la clave y la base de la construcción de la paz. La paz se construye desde la reconciliación. La paz se construye desde el encuentro con la persona, desde el compromiso de la persona con la otra, en una actitud de diálogo, en una actitud de confianza, en una actitud de fraternidad. Dichosos los que construyen la paz, porque ellos heredarán el reino de los cielos, la tierra prometida. Dichosos nosotros cuando seamos artífices de diálogo, artífices de reconciliación, artífices de paz. Es un reto bastante difícil, hermanos, pero no imposible para el cristiano. El cristiano está llamado para construir lazos de fraternidad, lazos de unidad desde el diálogo. El diálogo, acuérdense, dirá San Juan 23, es el nuevo nombre de la paz. Es el de exponer mis diferencias, es el de exponer mis situaciones, y un diálogo que nos compromete, un diálogo que en determinado momento nos lleva a cambiar nuestras actitudes. Y debemos dar ese paso, incluido dentro de la familia. No ser promotores de más violencia, sino ser promotores de lo bueno, de lo que agrada a Dios, de lo que le gusta a Dios. Y al Señor le gusta el bien, al Señor le gusta la bondad, al Señor le gustan las actitudes cristianas que tienen que ver
con el bien del otro, incluido y especialmente del que nos ha hecho daño, del que nos ha lastimado, del que nos ha herido. Pidámosle al Señor que en esta tarde usted y yo seamos constructores de paz, que no dejemos de orar. Y usted sabe que en la familia existen, incluso entre nosotros, los hermanos, los primos, las tías, las personas que les gusta dañar. En nuestras comunidades parroquiales, en nuestros lugares de trabajo, siempre existe ese tipo de personas. Y están ahí y se alimentan con eso. Vence el mal a fuerza de bien. Vénselo. Ora y clama al cielo por todo aquel que en determinado momento vive de esta manera. Que el Señor nos dé pureza de corazón, de intención, para dialogar siempre y arreglar nuestros conflictos antes de llegar con el juez. Que nuestra mente y nuestro corazón estén puros para ser fieles con las personas que nos pone el Señor a amar. Pidámosle al Señor en esta tarde también, desde esta lectura del Evangelio, ¿verdad? Que no devolvamos mal por mal, que la venganza desaparezca dentro de nosotros, aunque nos digan tontos, pero que seamos grandes delante de los cielos y que nuestro sí al Señor sea un sí de verdad. Pidámosle al Señor hoy que seamos constructores de paz, constructores de unidad, que donde haya odio, lleve yo amor, que donde haya injusticia, lleve yo paz, que yo sea verdaderamente puente de fraternidad y de unidad entre mis hermanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a limpiar y a sanar el sufrimiento y el dolor en los demás, con actitudes de fraternidad, de diálogo, de respeto, de amor a nuestros hermanos, Señor. Que no me deje manejar por el odio, por el rencor, por la violencia. Que la paz, que el diálogo, que la fraternidad, que la unidad sean los valores que rijan mi vida, porque tú la diriges, porque tú eres el Señor de mi vida. Quédate, Jesús, en mi vida y renueva cada día en mi vida los deseos de paz, de diálogo. Que no existan más confrontaciones, que no pase indiferente ante el sufrimiento mínimo de mi hermano. Que yo sea luz, Señor, con una pequeña actitud, con un pequeño diálogo, con una pequeña ayuda. Y sobre todo, Señor, que venza el rencor, el odio, la indiferencia, con la amabilidad, con el respeto, con el diálogo con aquel que está alejado y distanciado. Permíteme, Señor, cada día ser artífice de paz, artífice de tu amor y de tu bondad. Quédate, Señor, con nosotros, quédate en nuestra vida, ilumínala, guíala, llénala de paz y de bondad por siempre, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor, glorificado seas, exaltado seas. Te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, porque a nadie más rendiré culto de adoración y alabanza más que a ti. Enséñame, Señor, a ser constructor de paz y de unidad, allí donde tú quieras. Que mi sí sea sin fingimiento, que mi sí sea para caminar contigo, para avanzar contigo. Y desde ya, Señor, bendice a todos los que nos han hecho daño, a los que les hemos hecho daño también nosotros, a los que nos odian, o a los que no les caemos bien. Hoy yo pido, Señor, abundantes bendiciones para ellos,
una lluvia de bendiciones para su vida. Llénalos de tu gracia, de tu bondad. Llénalos de tu amor, Señor. Que ellos te encuentren, te sigan y que yo también te siga. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.